Este miércoles el Senado discutirá un proyecto que promete reformar la función pública. Entre los cambios se destaca el ingreso mediante concursos públicos, evaluaciones anuales de desempeños y ascensos basados en mérito, buscando una función pública más profesional y eficiente. Hubo polémicas con relación a la estabilidad laboral. Mientras algunos proponían aumentarla a 2 años, finalmente se mantuvo en 6 meses, cediendo a la presión sindical. Sin embargo, no todos están satisfechos. La Central Nacional de Trabajadores anunció una movilización, denunciando falta de tiempo para debatir y posibles afectaciones a trabajadores. El proyecto excluye a ciertos cargos políticos y órganos como el Poder Judicial y Legislativo, manteniendo autonomía en su política salarial, lo que genera críticas. Esta reforma busca mejorar el servicio público, pero el debate sigue, reflejando un cambio que impactará a miles de trabajadores. Por supuesto, quien me acompaña todos los días, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Se arreglar la derecha de este panel. Buenas noches a la audiencia y a los compañeros que están hoy aquí. Me faltó el dueño de este programa. Por favor, por favor. Ahora sí. Rosana Escobar, directora de investigación de Nación Media. Buenas noches, Rosana. Hola, Carmi, a los compañeros, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente acá. Quien ya es habitué de este programa, porque aparentemente viene 12-8. Héctor Alegre, abogado y periodista de Radio 1000. Buenas noches, Héctor. Un gusto realmente estar aquí, como siempre ya. Espero que me sigan invitando. Y voy a tratar de mantener el 12-8 de siempre. 12-8 nomás, Héctor. Sí, señora. Si Muy usted bien. me dice, yo mantengo. Muy bien. Y quien es virgen de este programa y nos visita por primera vez, Camilo Suárez, sociólogo y analista político, recientemente padre. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Carmiña, Benjamín, Rosana, Héctor. Gracias. Estoy en la misma mesa con Benjamín, pero en la extrema derecha. Exactamente. A mi diestra, la izquierda de su pantalla, ya lo diremos. También nos acompaña Julio López, secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora CCT. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien. El día de mañana en el plenario de la Cámara de Senadores se va a tratar la ley del servicio civil, donde hay algunos cambios, y de eso vamos a estar hablando con el equipo de esta noche, con nuestro invitado y también con los invitados que vamos a tener vía Zoom. ¿Qué contemplan estos cambios, Benja? Arrancamos contigo. Buenas noches. Bueno, mira, yo creo que primero el debate se encaminó hacia estadios menos conflictivos de los que se perfilaban inicialmente, cuando uno de los temas más resistidos a nivel del movimiento sindical guardaba relación con la estabilidad laboral. Me parece que legisladores, colorados, gobiernos se percataron del hecho de que parte fundamental de su base política es precisamente el funcionariado público e hicieron modificaciones, se vinieron a acuerdos con sectores sindicales para disminuir por lo menos los niveles de desacuerdo, y creo que en ese estadio nos encontramos actualmente. No quiere decir que todos los actores sindicales estén de acuerdo con este proyecto, algunos sí. Por ejemplo, como consecuencia de esas negociaciones se incorporaron modificaciones que hicieron que algunos actores sindicales manifestaran con dificultades, porque a veces es difícil asumir las coincidencias con los que están en la vereda de enfrente, en este caso con el gobierno, pero lo hicieron. Caso Citrande, por ejemplo. Otros actores no, pero sus niveles de discrepancia se redujeron. Ese me parece que es el escenario principal. Yo no creo que hayan grandes modificaciones con respecto al proyecto, a la ley de la función pública. Sí, cuidados que se tomaron a los fines de que no sea más atacada inconstitucional, o que la constitucionalidad de la ley por lo menos no sea objeto de discusión. Y hay muchas falsedades que se dicen respecto de este tema, afirmaciones que se plantean con relación al tema. Cuando las premisas ya son incorrectas es difícil después de discutir, pero cuando se dice, por ejemplo, se excluyó al Congreso, que es algo que dice ABC Color, se excluyó al Congreso, se excluyó al Poder Judicial, al Banco Central del Paraguay, al Banco Nacional de Fomento, a distintos sociedades anónimas del Estado, inclusive a un segmento muy importante del propio Poder Ejecutivo, que son los docentes, que tiene una ley específica, son 120.000 docentes. Entonces, 1/3 del funcionariado público, o un poco más, no se rige por esta ley. De manera que me parece que hay que desdramatizar un tanto el grado de discrepancias que existen, que las hay,
existen esas discrepancias, pero no creo que sean los términos que plantean ni los problemas que plantean algunos, por ejemplo, medios de comunicación. Benja, nombraste a Citrande, que creo que es un sector sindical que está a favor, después de haber sido escuchado también, según algunas modificaciones o no que están en este proyecto de ley que mañana será tratado, como dijimos, en la plenaria de la Cámara de Senadores. Sin embargo, para mañana hay una marcha, una movilización exactamente, en frente al Congreso, donde otros sindicatos, como por ejemplo al que pertenece Julio, no están de acuerdo, o al menos necesitan que se extienda. Julio, tengo entendido que no se trate mañana este proyecto de ley. Si nos puedes comentar sobre eso. Sí, en realidad habría que contextualizar el estudio, digamos, el tratamiento de este proyecto de ley, porque para mucha gente pareciera ser que no hay grandes cambios con relación a lo que es la 1626. Nosotros sí creemos que existen cambios sustanciales y creemos que son de carácter regresivo. ¿Cuáles, por ejemplo? Si bien es cierto, el proceso se fue dando de una manera participativa, podríamos decirlo. Incluso se dieron modificaciones favorables que fueron propuestas de los gremios que participamos en esas discusiones, fundamentalmente con la viceministra del personal del funcionariado público y el ministro de Economía y Finanzas, que tienen que ver con ese tema polémico de las evaluaciones con carácter punitivo y, por otro lado, el tiempo de la estabilidad laboral, que se subsanaron, digamos. Sin embargo, para nosotros quedan otros aspectos que son de carácter estructural y que son, digamos, aspectos que representan una regresión con relación a lo que fue la 1626 y con relación a lo que es el Código Laboral. Y ahí creo que es conveniente también encarar el debate desde el punto de vista jurídico, diciendo que no porque estuvo mal o porque está mal la 1626, que está lleno de contradicciones y tiene 3.000 denuncias por inconstitucionalidad, vamos a quedarnos tranquilos, ¿verdad? Es un momento en que se discute una norma jurídica que va a afectar nada más y nada menos que el funcionamiento del Estado, y es propicio, es pertinente que discutamos sin esa, digamos, sin ese elemento que diga estaba luego así en la ley 1626, porque es lo que se enojan tanto ahora los trabajadores. Pero ¿cuál es el retroceso? El retroceso, por ejemplo, es que hay una vuelta de tuerca a la obstaculización del derecho a la huelga, por un lado. El Código Laboral establece que, por ejemplo, hay algunos rubros que deben ser considerados como indispensables para la comunidad, por lo tanto tienen que ser garantizados esos servicios en un momento de realización de la huelga. Ahora, a esos 3 rubros se le agregan como 7 rubros más. Por ejemplo, los que trabajan con combustibles. Julio, pero eso significa que el funcionario público que esté bajo esas 7 nuevas reglas no va a poder hacer una huelga. Eso significa literalmente... Eso significa que va a haber mucho mayor obstaculización a la realidad. Pero no significa que va a estar prohibida la huelga, Julio. Sí, claro. Nosotros decimos que prácticamente anula la libertad y el derecho a la huelga. Porque, por ejemplo, el punto final concluye con esto, dice, y otros que determinen las autoridades respectivas siempre que se justifique el carácter esencial del servicio. O sea, las autoridades de las instituciones van a determinar si realmente es o no indispensable para el servicio de la comunidad. ¿Qué autoridades? Y de las instituciones afectadas en la huelga pública, o ya sea el Ministerio del Trabajo. Pero el derecho a la huelga justamente está arreglado por la norma
laboral, la Constitución Nacional, y la autoridad que establece y es el árbitro es el Ministerio del Trabajo. Por eso, Héctor, que este tipo de legislación siempre es cuestionada por su carácter de inconstitucional. Entonces, ahora, si me por permitís, eso, no quiero hacer una apología de nada, pero si me permitís, lo que estamos viendo esta discusión de fuera, porque todavía no nos empapamos de la misma, la ciudadanía toda dice, por un lado vos tenés unos funcionarios públicos que son el porcentaje mínimo de la fuerza laboral en el país, y le tenés a la gran mayoría de la fuerza laboral en el país, y la gran mayoría de la fuerza laboral en el país, en el ámbito privado, no tienen los mismos derechos, Julio, que la clase, que el funcionario público no tiene. Y Ni viceversa. estabilidad laboral. Hay, a ver, Beneficios. Incontables privilegios. O sea, los que vemos desde afuera decimos eso, bien, ¿cuándo vamos a hacer una regla común para todos? ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué el funcionario público, con todo respeto, tienen privilegios que no tienen los que trabajamos en el ámbito privado, Julio? creo, Héctor, que existe una gran inequidad y diferenciación enorme entre los distintos sectores. Correcto. Pero no solamente se da privilegios en el sector público y en el sector privado, no. Hay aspectos que soporta el trabajador del Estado que representan situaciones de violaciones flagrantes a sus derechos más elementales. Los trabajadores del Estado no tienen garantizada la seguridad social. Tienen el 80% del trabajador del Estado sabe cuánto recibe para el seguro médico, 300.000 guaraníes. Si bien es cierto, hay algunos que a través de luchas o Claro. acuerdos, quién sabe a qué tipo de acuerdos se llegaron, que accedieron a seguros médicos, digamos, más dignos. Pero la gran mayoría no accede al seguro médico. Y eso no es un privilegio, por ejemplo. Sin embargo, en el sector privado se tiene al Instituto de Previsión Social. Sí, que tampoco es un privilegio, Pero ¿verdad? sí, Pero por eso igual el de igual forma, creo que- 70% de la población paraguaya no tiene acceso a un servicio de Claro. seguro médico, el 70%. Total. Sí, por De eso igual también es forma, parte me del parece que nos debate. estamos desviando acá. Creo que no es la discusión trabajadores del servicio privado contra Versus. los funcionarios públicos. Claro. Exacto. Tiene que ver más que nada con lo que ustedes están en contra de lo que se va a tratar mañana, que si bien mañana recién se va a empezar a Él tratar mencionó esto dos temas, en la claro. Cámara de Senadores y también El para tema escuchar del a la derecho Benja y a huelga Camilo. y el tema de la estabilidad laboral. Perdón, el tema de la seguridad social. Sí. Esos son, por ejemplo, en el proyecto de ley que se va a aprobar probablemente mañana, o que tienen los parlamentarios la intención de aprobar, sobre la seguridad social, se habla en dos líneas en un artículo. Y todos sabemos que la seguridad social es uno de los derechos humanos del trabajador que debe ser abordado y mucho más con responsabilidad por parte del Estado. Y ellos pretenden, ya que no está luego en la ley 1626, vamos a seguir así. Nosotros creemos que por eso nuestra posición es la postergación, para que se puedan abordar estos puntos fundamentales que nosotros por lo menos criticamos. Por ejemplo, nosotros creemos que sobre la seguridad social se debería desarrollar todo un capítulo en donde por lo menos se sienten algunas garantías para que los trabajadores del Estado no sigan en la incertidumbre y la zozobra en la que viven el 80% de los trabajadores del Estado. Acá el trabajador del Estado se jubila a los 40 años de servicio. El trabajador del Estado. Nosotros tenemos compañeros de la Confederación de la Clase Trabajadora que trabajan en el MOPC, por ejemplo, planta asfáltica, y son obreros que trabajan en situaciones de trabajo insalubre y tienen que trabajar 40 años para jubilarse, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que deben abordarse. Y aunque se pueda discutir un capítulo en el que se puedan aprobar artículos transitorios, eso sería de gran utilidad.
y de gran justicia para el sector. Pero ese acceso al seguro social es discriminatorio. O sea, no es todo el Estado ni todo el funcionariado que está en esa situación. Claro, porque hay seguros hay sectores, o sea, hay sectores que tampoco tienen ustedes, acceso. como funcionarios, nunca se ocuparon en esa equiparación. Entonces, o sea, Pero este podría ser un buen momento. Claro, o sea, El yo hecho de voy, que por antes no ejemplo, se a la haya hecho. nómina de CEN, por ejemplo, y otras instituciones, SAS, ahora es Desarrollo Social, ¿verdad? Y veo esos 300.000 guaraníes que dice, pero veo otros funcionarios públicos que tienen cobertura para toda la familia, por ejemplo, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo por eso aclaré cuando empecé a hablar sobre eso. Existe un sector, pero es un sector minoritario el que accede a los seguros, digamos, más Más completos. completos, digamos. Julio, y en estas mesas de trabajo, porque tengo entendido el senador Natalicio Chase dijo que se habló con todos los sectores sindicales. ¿Ustedes en su momento no le hablaron de estos puntos también que ahora estás mencionando acá? Se han presentado todos estos puntos. Por ejemplo, la confederación en donde yo trabajo, donde yo milito, presentó las propuestas de modificación en todos los artículos prácticamente del proyecto de ley. Y ellos en un momento dado, el propio ministro de Economía y Finanzas dijo que la mayoría serían contempladas esas observaciones. Y sin embargo no fue así. Por eso yo no querría detenerme en las cuestiones, digamos, más específicas, sino fundamentalmente en estos puntos que para nosotros son de carácter estratégico, son de carácter estructural. Por ejemplo, para nosotros, visto que algunos sectores hablan de que la situación del contratado ha mejorado sustancialmente. Eso es mentira. Eso es mentira. Si bien es cierto, se le cambia el nombre al contratado, se le va a llamar empleado público, en realidad no tiene acceso a la carrera civil del funcionariado público. No desaparece la discriminación. Pero hay un tope. O sea, ¿Tope de un qué? tiempo para que pueda pujar después por el nombramiento. No, el empleado público es el empleado que, según la definición en este proyecto de ley, dice que es aquel que será contratado temporalmente por trabajos excepcionales, ¿verdad? Y la propia ley se contradice. La propia ley se contradice porque se supone que tienen que ser trabajos temporales. Dice en el párrafo siguiente nomás de ese A los artículo. 2 años. A los 2 años donde ya tienen la No, estabilidad. yo me estoy refiriendo A los a aquellos que Contratados. ahora Ah. son considerados funcionarios contratados. Ahora se van a llamar empleados públicos, ¿verdad? Estoy hablando justamente del problema de la Pero precarización, son contratos temporales. que son contratos temporales, que no son temporales, porque en el siguiente párrafo del mismo artículo dice, cuando los empleados públicos lleguen a cumplir los 10 años de antigüedad, ahí se le escapa un sincericidio, ¿verdad? Serán tratados con lo que establece el Código Laboral, o sea que adquiere la estabilidad laboral el empleado público A los 10 años. a los 10 años, ¿verdad? Sin embargo, se está contradiciendo porque dicen que solamente serán contratados para actividades específicas y temporales. Lo que pasa es que se disfraza y va a seguir existiendo el trabajador contratado y nosotros decimos que esta situación es violatoria de los derechos Pero para entender, Pero no Julio, existe los el contratos tiempo. temporales son necesarios como figura. como O figura. sea, Sí, ustedes claro que sí. defienden eso. Totalmente. Lo que están en contra es que bajo esa figura se encubra la precarización de un segmento que va a seguir trabajando en esa condición por más años. Estamos seguros que así como está redactada la ley, va a seguir. Por eso hablan de que cuando alcanza los 10 años de antigüedad, donde uno vio un trabajo temporal que llega a los 10 años de antigüedad. Claro, es una cuestión de tecnicismo también. Fíjense. Ahora, fíjense, Camilo, en te el- veo muy... eso está
Eso Muy está en atento, el Camilo. artículo. Sí. No sé qué opinás No, sobre yo estoy entendiendo lo que esto. plantea Julio, porque en realidad el debate público de este tema fue un debate bastante breve, muy remitido solamente a ámbitos sindicales o parlamentarios. Eso es cierto. Lo otro es que Julio está planteando un par de puntos que me parece que son los puntos que llevaron la discusión desde el movimiento de trabajadores y que desde el nivel parlamentario como que no se atendió con la suficiente importancia. Uno de ellos es el tema de la seguridad social, porque es cierto, en el articulado de la ley plantea casi como una expresión de deseo. El tema de la seguridad social va a ser discutido, más o menos como que remitiendo a que esto se va a resolver en otra ley. ¿Cuándo es el tema? Y cuando en una ley no está establecido de manera explícita, uno sabe que simplemente chutan la pelota al córner porque no quieren tratar el tema. Justo en este momento hay un proyecto de ley presentado en Cámara de Senadores por el senador Nakayama y acompañado por un par de senadores, entre ellos un senador de la bancada colorada, el senador Colín Soroka, que firma también el proyecto, que plantea la eliminación de los seguros privados, seguros médicos privados, la prohibición de nuevos contratos con empresas privadas y compañía. Uno podría decir, bueno, estamos totalmente de acuerdo con que se elimine el gran curro del negocio de la seguridad médica privada. Según están los propios proyectistas exponiendo, en torno a los 110 millones de dólares al año el Estado destina a seguros privados. Pero Okay. ¿cómo reemplazás eso Ok, también? perfecto. Sacás eso, ¿qué haces? Le das un subsidio, 300.000 a uno, 500.000 al otro, 2 millones, dependiendo del contrato colectivo de cada institución. Decir, no, también prohibimos eso. Ok, ¿qué hacemos con los trabajadores públicos entonces? No, que utilicen el sistema público de salud. Y allí ¿Cuál? cuando vos querés entrar a discutir, entonces, no, pero son todo planilleros, que el clientelismo, que la corrupción, que el seccionalero. Ok, la función pública en Paraguay es víctima, es rehén del clientelismo, del prebendarismo, todo eso es cierto. Pero no todo. Ahora, yo no soy partidario del castigo colectivo. Y si vamos a buscar responsables, busquemos responsables entre los dirigentes políticos que, aprovechándose de la pobreza de la gente, le dijeron, te consigo un puesto en la función pública. Pero no rematemos contra el funcionario público. A ver, podemos estar totalmente de desacuerdo en cómo funciona, pero yo no puedo castigarle colectivamente al funcionariado público diciéndole, vos te quedás sin seguro médico. Entonces lo que yo quiero es contextualizar nomás. Si se está discutiendo una ley tan importante que no se va a modificar en décadas, ¿por qué no se toman el tiempo de resolver el tema de la seguridad social? Y allí yo me respondo, no se toman el tiempo de responder la seguridad social porque la respuesta al problema de la seguridad social es mantener la precariedad ad infinitum. Así como el eufemismo del empleado público es otro gran eufemismo porque claro que se necesita tanto en la función pública como privada los trabajos temporales acotados. Para una cuestión técnica, 6 meses, 3 meses, un contrato puntual, pero sabemos perfectamente bien que los contratos precarios, que ahora se van a llamar empleados públicos, es la forma de mantener un coto de casa para cada caudillo, es decir, este es tu cupo. Entonces le contratás y le obligás a rendirle pleitesía al caudillo de turno. Por eso es para finalizar nomás. La discusión esta de que son privilegiados los funcionarios públicos versus lo que se tiene que vivir en el trabajo privado, que a los 10 años recién tenés estabilidad laboral, la gran diferencia del ecosistema tiene que ver con que en la función pública se ingresa por tradición en Paraguay por contacto político y si vos demorás la estabilidad, vos le hacés rehén al funcionario público, el caudillo que le llevó. Cuanto más rápido le des estabilidad, más rápido gana independencia esa persona. Lo que a mí me da mucha pena, yo le decía en una entrevista al senador Colín Soroka, es que, ¡qué pucha! Nos toca a gente que no tenemos ni siquiera un primo en la función pública, defenderle al funcionario público y el Colorado, que debería defenderle al funcionario público, que es su principal base política, le da la espalda. Y después dicen, somos nacionalistas, agraristas y populares. Entonces, Ok. ¿cuál sería el objetivo? Vamos a ver. ¿Es un disparo al pie? Vamos a ver si responde o qué opina, porque está vía Zoom el senador Natalicio Chase, senador de la bancada Colorada, por supuesto, y también de la bancada de Honor Colorado. Buenas noches, senador, y gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a los panelistas también. No sé si estuvo escuchando lo que decía Camilo Suárez y le quiere responder, entre otras cosas, lo que estaba cuestionando. No escuché porque entré al final, no le escuché a Camilo. Escuché algo al final de que ellos estaban defendiendo una posición y que el Partido Colorado no defendía, pero no escuché el resto. No sé si querés repetir en parte, Camilo, eso. No, yo creo que, senador, que tal como está, algunos cuestionamientos que están haciendo, en realidad ya está Julio López, que es dirigente sindical, pero estaban planteando, uno de los puntos cuestionados en este proyecto es que no se resuelve el problema del régimen de la seguridad social de los trabajadores públicos.
Otro de los puntos tiene que ver con que se extendió a aquellos sectores a los que se les puede llegar a calificar como sector indispensable, con lo cual se podría dificultar su derecho a hacer huelga. Y tercer punto es que se sigue manteniendo el régimen de la precariedad laboral bajo la figura ahora del empleado público que he conocido históricamente como contratado. Bueno, yo creo que este proyecto de ley no hace otra cosa que volver la ley anterior más manejable, porque era inaplicable, ¿verdad? Y el ordenamiento del Estado yo creo que va a ser beneficio no solamente para el Estado paraguayo, sino para todos los funcionarios del Estado paraguayo. Porque al no existir un orden firme, se presta a múltiples interpretaciones. Y en este proyecto de ley ha tenido muchas modificaciones. Yo no sé cuál es la última modificación que tiene el compañero que nos acompaña ahí en el estudio, pero 80 artículos aproximadamente se han modificado y se han modificado con participación de diferentes sindicatos y se ha trabajado mucho, se ha trabajado un año. Este proyecto original fue presentado en el 2022 por el gobierno de Mario Abdo ya, y ese proyecto original se fue ajustando de acuerdo a las conversaciones y bueno, y se ha hecho lo mejor posible de modo a que todos puedan participar. Y lo que le preocupa es uno de los puntos que más se ha tocado. Se ha eliminado muchos sectores de los sectores indispensables. Por ejemplo, en el proyecto hoy se eliminó el sector de transporte, por ejemplo, como sector indispensable. Y había muchas críticas porque decían, bueno, va a haber menos posibilidades de retener las huelgas de transporte y los perjudicados van a ser tales o cuales personas. Yo creo que es un proyecto difícil y que ha tenido su desarrollo y bueno, y vamos a seguir trabajando hasta el día de mañana. Eso sí se aprueba en senadores. Nosotros tenemos una versión, un proyecto que vamos a defender. Han presentado sus correcciones casi todos los senadores y bueno, eso va a ir de nuevo a diputados y a lo mejor vuelve de nuevo al Senado antes de su promulgación. O sea, hay todavía mucho trabajo y van a tener la oportunidad estos compañeros que creen que no han sido escuchados de acercarse a la Cámara de Diputados y llevar su preocupación, ¿verdad? Pero a mí me gustaría entregarle la última versión al teléfono que ustedes me digan para que puedan hacer las verificaciones y estamos todavía a tiempo de, si es un punto insalvable, se pueda corregir. ¿Cuáles son esas? Perdón. Sí, las últimas modificaciones, senador, si se puede subrayar. Bueno, en las últimas modificaciones que se hicieron hoy, se modificaron 20 artículos de nuevo hoy en la última reunión de la Comisión de Hacienda y Legislación, y entre esos artículos se modificó el ámbito de aplicación, la autoridad rectora, cómo funcionaría, ¿verdad? Se creó nuevos incisos y también las exclusiones, digamos, que se han hecho. En un resumen, nosotros hablábamos de exclusión del poder legislativo y exclusión del poder judicial. Cuando hablaban con los medios, normalmente se decía por qué se le excluye a uno u a otro, pero en verdad no hay una exclusión de ningún poder. Todo el Estado paraguayo está incluido el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, están todos incluidos en el proyecto de ley, solamente que en el artículo 1 se admiten las competencias en materia regulatoria de la función pública, por ejemplo, las municipalidades que tienen su independencia en el manejo, o el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, todos aquellos que la banca central, todos aquellos que tengan su ley autónoma van a tener que regirse por su ley, pero siempre al final es el regulador de la política salarial el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, todos están bajo esa competencia regulatoria, digamos. Y en este proyecto se admite esa independencia. Por ejemplo, están las universidades, las enfermeras y los médicos que se rigen por su propia ley, ¿verdad? Van a tener esas exclusiones en lo que respecta a su ley. Por otro lado, van a seguir siendo regulados las escalas salariales por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso es más o menos un resumen. Y yo creo que Natalicio, todos los puntos han sido abordados, pero podemos seguir discutiendo. Hay tres cuestiones que recién planteaba Julio López de la CCT acá.
Uno tiene que ver con cuáles son los servicios esenciales que se definen como esenciales, además de los que están considerados como tales en el presente desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son estos? Lo segundo es, plantea un tema que es importante. Habla de contratos temporales que se reivindica la figura porque todas las empresas necesitan acudir, apelar a ese resorte, a esa figura de los contratos temporales. Sin embargo, señala que en un artículo a continuación se habla de que los empleados públicos, que en realidad son contratados temporalmente, al cumplir 10 años, es decir, que no son tan temporales. Ese es un segundo aspecto. Y el tercero que mencionaba es la seguridad social. Entonces, estos tres temas, porque a lo mejor estamos discutiendo innecesariamente, ¿se abordaron las modificaciones o se mantiene como estaba anteriormente el proyecto cuando ellos hacían estas observaciones? Todos los puntos se abordaron en las modificaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo que artículos se han estado modificando y podemos remitir el proyecto que va a ser la guía para el tratamiento de mañana. Es más, yo creo que mañana va a haber una mayoría absoluta por la aprobación en general de todo el proyecto de ley, con todos los colegas que hemos hablado de los diferentes partidos. Casi un 95% está de acuerdo en general porque se han tenido en cuenta sus recomendaciones y bueno, y en particular seguramente podemos seguir discutiendo de los diferentes puntos que tengan el conflicto no resuelto con alguna institución. Por ejemplo, hoy nos visitó la gente del Banco Nacional de Fomento porque ellos se sentían que no estaban excluidos, o sea, que iban a ser regidos por la ley. Ellos tienen su propia ley, la ley que funciona en la banca privada, y porque la ley en su artículo 4, que habla de la exclusión, o sea, de las independencias, habla solamente de aquellos órganos constitucionales existentes, y el BNF y la AFD no son órganos constitucionales, no están en la Constitución. Entonces se creó en el artículo 101 una excepción en donde se reconoce que si ellos presentan y es corroborado por el Ministerio de Economía y Finanzas la independencia de acuerdo a su ley propia. O sea que tratamos de atender todos los campos que pudimos. Y bueno, y es siempre perfectible, nunca va a ser perfecta en su totalidad la ley, pero yo creo que es necesario para el bienestar y para la regulación general, es necesaria la aplicación, o sea, que se termine este proyecto de ley, que se lleve adelante. Senador, dentro de todo, creo que lo importante es lo que usted acaba de puntualizar también, que recién mañana se va a tratar en senadores. Más allá que usted diga que ya tienen aproximadamente 90% de la aprobación, todavía se puede hablar de todo esto e ir ajustando esta ley, ¿verdad, Julio? No sé si tenés una consulta para el senador y después le doy a cada uno también el pase. No, yo no sé, en realidad a nosotros nos entregaron la bancada democrática, nos entregó lo que se supone era la última versión, ¿verdad? Y nosotros sobre esa versión estamos haciendo las observaciones y este nuevo debate, digamos. Y en esa última versión que nosotros tenemos no existe ninguna modificación al proyecto original del artículo que habla del derecho a la huelga. Y tampoco existe modificación. ¿Cuál es ese artículo? El artículo... El alcance. Creo que es, lastimosamente yo... El artículo 47. El artículo 47. Nosotros tenemos como definidos como rubros, digamos, de imprescindibles. Tengo aquí un alcance, la última modificación. Dice, se considerarán servicios públicos imprescindibles para la comunidad aquellos cuya interrupción total o parcial pongan en peligro la vida, la salud, la seguridad, la comunicación, la movilidad o los haberes de la comunidad o parte de ella. De esta manera enunciativa, más no limitativa, se comprende la atención sanitaria y hospitalaria, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica y otros combustibles, el proceso de pago de remuneraciones, pensiones y haberes jubilatorios y retiro, el sistema de pagos de liquidación de valores, la recolección y disposición de residuos, la seguridad vial y otro que determinen las autoridades respectivas siempre que se justifique el carácter esencial del servicio. Al declararse en huelga, quienes presten servicios públicos imprescindibles deberán garantizar el funcionamiento de dichos servicios.
la máxima autoridad de la institución pública afectada comunicará al sindicato que propicie la huelga a la nómina de personal necesario para el efecto. Están Solamente todos los eso, rubros, que- senador, discúlpeme, están todos los rubros ahí. No se va a poder hacer no se va a ejercer el derecho a la huelga con esta ley. Realmente, y acuérdese de mí, eso que ustedes quieren evitar, que vuelvan a ser presentados los recursos de inconstitucionalidad, esta ley va a ser la misma situación, va a vivir la misma situación que vivió la 1626, porque esto es inconstitucional. Que no va a poder realizar la huelga. Es Vamos a tomar el inconstitucional. servicio de agua potable, por ejemplo. Ahí lo que exige es ¿Cómo se va a hacer la huelga si dice huelga otros que de- determinen Ratito, las Julio, así lo autoridades escuchamos ahora en el respectivas? Siempre que justifique, las autoridades van a determinar si son o no imprescindibles. O sea, ¿cómo? Eso es inconcebible. En el caso de una institución pública, tomemos, por ejemplo, el agua potable o la energía eléctrica. El agua potable, que es lo que más yo conozco, ¿verdad? Tienen que estar garantizada la producción y distribución de agua potable y pueden hacer huelga el resto de los funcionarios. De los 2.300 funcionarios que tiene SAP, 322 están afectados al tratamiento y producción y distribución de agua potable. Y el resto son funcionarios administrativos y funcionarios de cuadrilla que no son esenciales. O sea, la huelga va a poder realizarse, pero garantizando el servicio esencial. No podemos nosotros someterle a la ciudadanía, ¿verdad?, a una huelga general en donde se corten los servicios básicos. Porque imagínese usted lo que significa Asunción sin agua o sin energía 48 horas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, los servicios básicos tienen que estar garantizados y tienen todo el derecho a la huelga. Dice ahí, al declararse en huelga, quienes presten servicio público imprescindible deberán garantizar el funcionamiento regular de dicho servicio. Es lo único requerido. No está prohibida la huelga. O sea que se ha tenido cuidado. Ahora, nosotros generalmente no legislamos de mala fe. Si hace falta alguna palabra, si hace falta alguna coma, Para que se si hace queden falta- tranquilos. que se queden tranquilos que vamos a hacer las correcciones. Natalicio. Como le dije, vamos a enviar a la Cámara de Diputados. Se puede corregir en Cámara de Diputados, va a volver a la Cámara de Senadores y hasta la promulgación, hasta el momento que el presidente vete o promulgue así como está, se pueden hacer las correcciones. O sea, no hay una legislación de mala fe. Más todavía que muchos de nosotros. Yo fui funcionario público 20 años y tengo el cariño hacia los funcionarios públicos porque me considero uno de ellos. Yo creo que debemos garantizar también los servicios básicos y después garantizar también el derecho a la huelga, que es un derecho casi humano, ¿verdad? Es verdad, pero justamente para que se garanticen los derechos hay que ser muy concreto en cuanto a las restricciones o a los impedimentos, a los que no se pueden acoger a ese mecanismo que es la huelga. Entonces, ese u otros al final, que es lo que estaba señalando, entre otras cosas, Julio López, se presta a todo tipo de decisiones de manera, digamos, discrecionales por parte de distintas reparticiones públicas que pueden decir esto es esencial. ¿Y quién lo dice? Y la autoridad de ese sector. En realidad la ley tendría que ser precisa, ¿no te parece que eso debería eliminarse y al menos así despejar una discrepancia que podría ser innecesaria y ser preciso? Estos son considerados servicios esenciales. En todo caso, después podés discutir si es así o no, pero no dejar abierta la posibilidad de que no sabemos ni sabrán los funcionarios públicos qué otros servicios pueden terminar siendo considerados por las autoridades del sector esenciales o imprescindibles. Bueno, pero dice el párrafo dice que justifique el carácter esencial del servicio. Yo creo que es muy subjetivo eso. Me ofrezco a intentar corregir mañana ese punto, ¿verdad? De la forma de la redacción que le dé una tranquilidad mayor a los funcionarios, ¿verdad? Sin ningún problema. Vamos a buscar la forma que podemos darle una regulación más estricta a ese último punto, al punto G, ¿verdad? Que sí le tiene preocupado, pero también se sacaron de algunos puntos que no estaban bien definidos, ¿verdad? Pero vamos a trabajar mañana en ese punto G de la nueva versión
no es la misma que ustedes tienen ahí, es la que se hizo la corrección hoy. Senador, aprovechando su tiempo, quiero darle así por turno Héctor, Rosana, Camilo y después por último también nuevamente a Julio. Antes que la pregunta, una acotación. El artículo 98 de la Constitución Nacional establece que todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Y habla este artículo de la Constitución Nacional, senador Natalicio Chase, de los servicios imprescindibles. Es más, en la práctica, luego, con las leyes anteriores, ya se ha establecido que no se puede cortar la luz, que no se puede dejar atender en hospitales públicos o privados tampoco, que no se puede dejar de recoger la basura, que no se puede cortar el suministro de agua. Atendiendo a esos antecedentes, no es llover sobre mojado ese artículo puntualmente, senador, y una acotación al margen. Si ustedes me aseguran o aseguran a la población que con esta ley se va a mejorar el servicio deficiente del Estado hacia la ciudadanía que paga los impuestos, yo le pongo la firma. Pero si no me pueden asegurar eso, permítame dudar del objetivo o de las consecuencias de esta ley, senador. Bueno, ojalá que yo pueda garantizarle lo que usted me pide. Haciendo esta ley corrijamos todas las deficiencias que tiene el Estado paraguayo, que son innumerables, ¿verdad? Yo creo que vamos a seguir teniendo defectos y vicios en la administración pública. Eso no se corrige el día a la mañana, pero sí esta ley es la forma de volver, de tener un mejor ordenamiento que el que existía con los procedimientos y leyes anteriores, porque es más amplia y incluye muchos términos, muchos aspectos nuevos que no estaban atendidos en la ley anterior. Y yo creo que va a ser una mejora en el manejo del funcionariado público, y va a ser un ordenamiento que es muy necesario para garantizar también la calidad del servicio que prestan estos funcionarios, y también garantizar la carrera del funcionario público. Y así como les dije, vamos a seguir corrigiendo mientras tengamos posibilidades, y yo creo que va a ser una evolución permanente, pero es un gran avance comparado con lo anterior. ¿Ana? Yo pienso igual que Héctor, ¿verdad? Sobre todo la duda, porque lo que queremos es mejorar el servicio del Estado, ¿verdad? Y eso solamente lo podemos hacer con funcionarios eficientes, obviamente. Yo no le veo mucha diferencia con la ley de la función pública. Veo todavía muchos privilegios, excepto el concurso, ¿verdad?, de méritos y aptitudes para el ingreso y el crecimiento dentro de la función pública. Pero hoy también, después de tantos años de abandono y de descreimiento hacia lo que es el concurso público, o sea, realmente qué garantía existen, ¿verdad?, sobre los concursos. Tenemos que volver a recuperar esa credibilidad en la competencia para el ingreso a la función pública. Sigo viendo, por ejemplo, privilegios, y me van a corregir ustedes. Hoy cuando veía en uno de los artículos, no recuerdo porque no memoricé, ¿verdad?, con relación a las becas, por ejemplo. Los funcionarios públicos tienen realmente privilegios extraordinarios para un país pobre, ¿verdad?, para gente que realmente laburamos y que Hacienda nos desangra al mes o al año. Hasta 6 años para ir a estudiar con pago de salario, ¿verdad? Y son creo que cuestiones que habría que ver también la pertinencia, ¿verdad? Porque yo conozco casos de gente, funcionarios públicos que se van y viven en Europa estudiando, ¿verdad? Yo no sé si eso le reditúa al Estado, a la institución donde está. O sea, hay muchas cosas para mejorar en la función pública. Y realmente lo que queremos es que los servicios que recibimos por parte del Estado se vean, que los impuestos se vean reflejados en la calidad de los servicios. Yo sigo todavía teniendo mis dudas por estas cuestiones que le comento, ¿verdad? También, obviamente, me preocupa lo que decía Julio, todas las reivindicaciones con relación a la huelga, el tema del seguro médico también, que ellos mencionaban, después de ser precario, de la desprecarización en este caso, ¿verdad? Pero sigo viendo todavía privilegio para mí, ¿verdad?, que vamos a seguir soportando. Por lo menos nosotros queremos que se nos justifique la razón de ser de esos gastos, porque para nosotros que no vemos en el día a día
rédito, obviamente eso significa un gasto, ¿verdad? Todavía creo que hay cosas que hay que pulir, privilegios demasiado diferenciales con relación a lo que es nuestra situación económica, con relación a toda lo que padecemos día a día los comunes, que somos lo que aportamos con nuestros impuestos y sostenemos el Estado. Así es, así es. Claro que la mayoría de lo que está citando son más defectos de los administradores que de la ley misma, ¿verdad? Porque el sistema de concurso establecido en la ley de la función pública es bueno, solamente que a veces no se cumplen los criterios para que exista el verdadero concurso, pero es una responsabilidad ya personal del administrador o del órgano que realiza ese concurso. Entonces, no tenemos que confundir nomás el alcance de la ley con la gestión propia de cada institución o de cada persona, ¿verdad? A ver, por último, Camilo, Julio, y para cerrar con Benja también. Yo, muy puntualmente, senador, ¿cómo queda finalmente la redacción que usted tiene el tema de la seguridad social? ¿Hay alguna definición? ¿No hay definición? Explícitamente, ¿qué dice la ley con respecto al régimen de seguridad social para el funcionariado público? La verdad que no hay una modificación en ese punto. Es el mismo en el tema de la seguridad social es el mismo borrador que ustedes ya tienen, si es que tienen la última versión. Ese no es un punto que se ha tocado en el proyecto original. Se mantiene el proyecto original del Poder Ejecutivo. Y allí no hay ninguna definición, plantea como una especie de expresión de deseos que alguna vez tiene que ser resuelto. Así es. No hay una profunda intervención de la ley dentro de la seguridad social. ¿Y eso no podrían plantearse los propios funcionarios públicos? ¿Para qué se discuta una nueva ley si uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona, que es el acceso a la seguridad social, no se discute en esta ley? Pero ese es ya un beneficio que no es parte de la regulación de la función pública, ¿verdad? Entonces es un poco más complicado que eso, creo yo. Yo creo que hay que analizar la ley de salud pública y la ley del Instituto de Previsión Social, y entonces el alcance sería un poco más profundo para analizar el tema de servicio social, pero no dentro de esta ley. No se inmiscuye mucho la ley, así como la ley de la función pública tampoco se inmiscuye mucho en el servicio social, esta ley tampoco, ¿verdad? Por último, Julio, algo así cortito. En realidad es muy difícil sintetizar el desacuerdo, ¿verdad? Yo me reafirmo en que así como está elaborado el artículo que habla del derecho a la huelga, obstaculiza y viola el derecho a la huelga. Digamos, incisos ambiguos, pero peligrosísimos, como el que otorgan a las autoridades a definir qué es esencial y qué no es esencial, no puede figurar en una normativa jurídica tan importante como esta. Sostengo que se obstaculiza también el proceso de desprecarización, porque se va a mantener en los hechos la misma discriminación a un sector grande de trabajadores que es utilizado en el prebendarismo político. Por otro lado, también, y un tema que no tocamos acá, es el tema de que para nosotros esta ley también obstaculiza la figura jurídica de la negociación colectiva. Pero lo más preocupante es que esta ley no contempla absolutamente nada acerca de la seguridad social. Y el argumento es siempre, tampoco la 1626 contemplaba. ¿Cómo la ley más importante que regula el relacionamiento del trabajador del Estado con el Estado no va a abordar uno de los aspectos más importantes que hace al trabajador del Estado, que entre paréntesis es el sujeto principal de la función pública? Nosotros nos decimos luego de que se establezca el desarrollo de toda una ley de la seguridad social para los trabajadores del Estado, pero esta es una brillante oportunidad para establecer un capítulo en donde se establezcan garantías mínimas orientadas a cambiar la penosa situación
que vive el trabajador del Estado que no accede a la seguridad social. Eso. No, pues esto es parte de un debate muy importante que plantea Julio, y seguramente se va ahora, con el tratamiento en Cámara de Senadores, se va a ampliar la discusión, que estuvo muy limitada, como decía Camilo, a determinados círculos legislativos y actores sindicales, movimientos, sindicatos en particular. La consulta que le quería hacer es cómo queda el tema de los contratos temporales a Natalicio, con esta objeción que planteaba Julio. ¿Cómo quedó redactado? Porque al final decía, también se habla de contratos con la nueva figura de empleados públicos que arrancan como contratos temporales, pero pueden llegar hasta 10 años. ¿Eso fue objeto de alguna modificación o no, senador? No fue objeto, se mantiene el proyecto original en ese punto. Pero yo quiero responderle una cuestión al compañero no me acuerdo el nombre del compañero. Julio López. Julio López. Julio, es muy difícil, ¿verdad?, diferenciar. O sea, acá nosotros seríamos bastante injustos, ¿verdad? Si es que tratamos la seguridad social diferente para todos los trabajadores del Paraguay, que solamente los funcionarios públicos tengan una ley especial en el tema de seguridad social. Yo creo que la seguridad social no puede estar incluida dentro de la ley de la función pública porque le alcanza a todos los paraguayos. No obstante, ¿verdad?, cuando se estudie o se modifique ese proyecto de ley, se puede tener en cuenta, digamos, algún capítulo particular para el tema de los funcionarios públicos, pero si nosotros diferenciamos entre los trabajadores públicos en el servicio de salud y seguridad social y los trabajadores privados, yo creo que vamos a estar cometiendo una injusticia, ¿verdad? Muy bien, le agradecemos por su tiempo, senador. Mañana vamos a estar muy atentos al plenario de la Cámara de Senadores cuando estén tratando este tema. Muchas gracias. Yo me comprometo con Julio de verificar mañana ese punto G, en donde habla de otros que le preocupa, a ver si podemos darle una mejor reacción. Muy bien, le toma la palabra a él, también la audiencia y nosotros. Muchas gracias, senador. Gracias a usted. El senador Natalicio Chase hablando con nosotros vía Zoom porque mañana se trata esta ley del servicio civil. Gracias, Julio, por haber venido también. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, tenemos que irnos a una pausa aquí en 12.8, están todos muy 12.8 y continuamos con más en el próximo bloque. Ya volvemos. El reciente accidente sucedido en la ruta Luque-San Bernardino, que dejó a 4 fallecidos y una niña de 8 años luchando por su vida, evidencia un problema urgente: la precariedad del sistema de salud en dicha zona. El choque involucró a 3 vehículos, con una camioneta que a alta velocidad cruzó a un carril opuesto. La niña fue trasladada en un principio al Centro de Salud de San Bernardino, que solo ofrece atención primaria, por lo que fue necesario un segundo traslado al Hospital Nacional de Trauma. Este hecho resalta la limitada capacidad de reacción de un centro de salud que debe brindar atención a más de 10.000 habitantes y a miles de turistas cada fin de semana. El centro no cuenta con quirófano, terapia intensiva ni ambulancia operativa. Las emergencias dependen de bomberos o patrulleras para traslados, lo que pone en riesgo vidas. Sin duda una situación que genera preocupación en todos los que frecuentan la ciudad, presentándola como un sitio turístico y recreativo, pero sin garantías para la seguridad de las personas. Le damos la bienvenida a la doctora Marta Prado. Ella es presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Carmiña. Y realmente estamos consternados. La Asociación de Familiares, Amigos y Víctimas se hunde con profundo pesar a toda la familia de las personas que fueron siniestradas últimamente en la ruta Luque-Samber, como vemos ahora, como también a todas las familias víctimas de la violencia vial. Gracias, doctora, por acompañarnos y también le damos la bienvenida al doctor Jesús Marín, que está vía Zoom con nosotros. Él es jefe del Servicio de Cirugía de Manos del Hospital de Trauma. Buenas noches, doctor. Buenas noches, es un inmenso placer compartir con ustedes. Y bueno, estoy a disposición de ustedes a lo que hubiere lugar. Gracias, doctor. Si bien le digo a los dos invitados y también a todos los que forman parte del equipo de hoy de esta noche aquí en 12.8, ayer arrancábamos hablando de este tema desde el punto de vista legal, jurídico, ¿verdad? De la expectativa de pena de una persona que esté conduciendo bajo los efectos del alcohol y que mata
a varias personas, no solamente a una. Hoy queremos enfocar este tema de los siniestros viales, pero desde el punto de vista de los familiares. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es un accidente en San Bernardino, en la ruta Luque-Samber, cuando uno quiere trasladar a su familiar que no encuentra ambulancias? El hospital de San Bernardino no tiene absolutamente nada como para asistir a una víctima de un accidente. Creo que lo más cerca que tiene el hospital de Itagua, y después tampoco se lo lleva ahí, hay que trasladarlo hasta el hospital de trauma. Entonces hay muchas todavía falencias que tiene nuestro sistema público de salud, donde evidentemente qué pasan con las rutas cuando ocurren este tipo de accidentes o de, mejor dicho, siniestros. Doctor, no sé si... ¿A quién le hago ¿Quién responde primero? Bueno, sí, adelante. Es el efecto de un abandono, de una política de Estado inexistente, y esto es transversal a los gobiernos, porque si hemos logrado tener como país una política de Estado de tope financiero, de educación financiera, de orden financiero desde el año 2003, gobierno de Nicanor Duarte Frutos, ¿por qué no podemos tener una política de Estado en materia de salud verdaderamente revolucionaria? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI una niña que pierde a sus padres y a su hermanito en un brutal siniestro vial causado por un borracho tiene que recorrer aproximadamente 100 kilómetros para tener una atención médica? Y para más, según cuentan, la primera urgencia, que eso me van a aclarar después ustedes, la primera urgencia fue de la patrullera que llega, y es la patrullera quien lleva primero a la niña a San Bernardino. O sea, la niña que hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital público, mientras el asesino está en un coqueto sanatorio privado bastante caro, y eso es también parte de la historia, tuvo que irse primero en una camioneta, en una patrullera, a San Bernardino. En San Bernardino no había nada, ni para nada. Después se le llevó a Caacupé. Y después de ahí recién se le llevaron al hospital, se le llevó al hospital del trauma. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, año 24 del siglo XXI, sigamos padeciendo esto? Esa es la pregunta que debemos respondernos de alguna manera. Si hay respuesta a eso. Sí, te escuchamos, doctora. Como asociación de familiares, amigos y víctimas de la inseguridad vial, realmente es una verdadera pena. Y por qué no decirlo con el corazón destrozado, es una vergüenza. Faltas políticas públicas dirigidas en tema de la seguridad vial. Nosotros, nuestras rutas, nuestras carreteras no están seguras. Falta planificar, ¿por qué no en los países europeos? Como vemos, existen radares, existen velocímetros para medir la velocidad. ¿Y por qué por qué el gobierno no puede invertir en eso? Vemos en la Constitución Nacional mismo que se tiene que velar por la vida. Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué hacemos? Hoy le tocó a esta familia, ayer me tocó a mí, con el fallecimiento de mi hija, con el siniestro vial que nos tocó. Estuve en silla de rueda, andador, bastón, aprendí otra vez a caminar gracias a que tuve los medios para llegar hasta ahí. Porque si tampoco tenía los medios económicos para llegar a eso, no iba a estar caminando como hoy día estoy, ¿verdad? Y en un siniestro vial no solamente afecta a la parte física, afecta a la parte emocional, a toda la familia, afecta la economía, afecta lo psicológico, lo físico, y esto se lleva de por vida. Y nadie puede decir que está expuesto, que no está expuesto a una violencia vial. Sobre todo, doctora, que muchas víctimas de los accidentes viales quedan con alguna discapacidad, y eso también se vuelve un gasto para el Estado con una persona con discapacidad. Le quiero consultar al doctor Jesús Marín para sumarle también a este debate. Doctor, usted que es, si bien es jefe de cirugía, cirugía de manos
del Hospital de Traumas, hay horas claves también cuando una persona debe someterse a una cirugía que no se puede tardar y sobre todo que lastimosamente está por llegar su época, entre comillas le digo, de la gente con ya fin de año, que agarra el fosforito, los petardos, todo lo que siempre se hace en estas campañas que parece que algunos padres no escuchan, sobre todo los niños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona con un accidente que necesita una cirugía no puede tardar una hora, más de una hora para llegar hasta, para salvarle la mano, por así decirlo, u otra parte del cuerpo, doctor. Permíteme complementarle Sí. la pregunta al doctor. Para saber cuál es el diagnóstico que se tiene desde salud pública en cuanto a la capacidad de respuesta a los accidentes viales. Tenemos 3 muertes diarias. Tenemos un problemón en esa materia que forma parte de un problema más amplio que es la salud pública en Paraguay, desde luego. Pero ¿cuál es la capacidad de respuesta? ¿Cómo se podría definir este problema en cuanto a las emergencias causadas por accidentes siniestros viales, doctor? Bueno, el tema es muy interesante. Yo voy a deslogar este año cumplo 40 años al servicio, ¿verdad? Y voy a deslogar en 2. Uno, los traumatismos de mano que ocurren todo el año, más los accidentes por petardos, que no es ya hoy en día todo que ocurre, la verdad, en Navidad, Año Nuevo, eso ocurre después de los partidos, etcétera, todo eso que tenemos. Pero me voy a referir específicamente al cáncer que tenemos en el hospital, que son los accidentes de moto. Los traumatismos de motos, tanto de miembro superior, o sea, mano, antebrazo, brazo y pierna, que nosotros, y con mucha satisfacción, puedo decirlo, y también con orgullo, por una parte, verdad, que tenemos en el hospital, que estamos haciendo, ya prácticamente hoy en día no amputamos, estamos haciendo una técnica de plasma rico en factores de crecimiento y células madres con injerto halógeno para evitar que se ampute esa pierna. Y ahí está lo que dijo la doctora Marta. Nosotros salvamos vidas. Me pregunto yo, la vida que llevará un paciente sin una mano, un solo dedo que te falte o tenga una pierna amputada, eso trae consecuencias devastadoras y económicas. Doy un ejemplo. Vamos a suponer, si te falta un dedo, un solo dedo, y que hablar el pulgar, no podés trabajar. ¿Quién le va a dar trabajo a una persona que le falta un dedo o 2 dedos? ¿O quién le va a dar trabajo a una persona que ande con muleta o con una prótesis? Esa es la pregunta grande que tenemos que hacer. Después está la otra pregunta que golpea un poco el bolsillo. Como dijo también, ¿cuánto cuesta una cirugía en el hospital de trauma? No voy a hablar si tiene la culpa o no tiene la culpa de los que andan en moto, ¿verdad? Que andan sin casco, etcétera, etcétera. Y como decía el gran maestro Aníbal Finártiga, usa casco, carajo, disculpen el término. No, fantástica fue esa campaña. Yo estoy de acuerdo, no, disculpen la palabra, ¿verdad? Pero esa persona queda completamente de por vida. No él, su familia. Y ahí está el problema. Ahora, ese es el problema fundamental. Sí, doctor, si me permitís, quiero nomás subrayar la importancia de lo que estás diciendo con las estadísticas que tenemos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con relación a personas atendidas solamente en el Hospital del Trauma. Entre enero y junio se atendieron más de 5.000 personas solamente en el Hospital del Trauma. Pero en cuanto a víctimas lesionadas, 1.999 tienen entre 15 a 24 años
y 1.653 tienen de 25 a 34 años de edad. O sea, estamos hablando más de 4.000 personas que en la edad más productiva su vida cambia dramáticamente para siempre, prácticamente. Y eso es lo que decimos, ¿verdad? Nosotros trabajamos a full, ¿verdad? Trabajamos con el doctor Alfonso Martínez, Rienzi, todo el equipo allí. Hacemos lo que se puede. Los héroes residentes del hospital. Lógicamente que tenemos, no podemos negar, inconvenientes, pero el 85% y más, ¿verdad?, de las camas están ocupadas por traumatismos por accidentes de motos. Eso sí tenemos que reconocer. Pero ahí no está el problema. El problema está en que ese paciente, supongamos, se accidenta, va a entrar directamente a quirófano. Con los traumatólogos, que esto, que aquello del equipo, bla, bla, todos que trabajan, anestesistas, enfermeras, etcétera. Todos salvamos una vida. Pero esa no es solamente una cirugía, ahí está empezando. Se va a llevar 3 o 4 cirugías y le va a durar 4, 5, 7 meses internado en el hospital. Pero una señora que su marido allá en el campo se cortó con el hacha, lo que sea, trabajando, o anda por cama. O sea, está ahí en el pasillo, lo que ustedes ven con un colchoncito, y ahí, caché, y ahí, verán. Eso es lo que verdaderamente pasa. Entonces se rebasa ya la cuestión de los accidentes. Es la misma cosa, yo te digo un ejemplo. El tipo está barreando, a la 1 se va, choca, en pedo, viene, se lo opera, Sí. pero a las 5 de la mañana, que se cambian la panadería, porque yo soy hijo de panadero, ¿verdad? Entran, que hacían pan francés antes y eso, ¿verdad? Y después entran lo que hacen palitos, coquitos, rosquitas, etcétera, ¿verdad? O le llevó la amasadora, refinadora, sobadora, etcétera, anda y por ahí tupa. Está ahí en otro lugar donde no le corresponde. Totalmente. Eso es lo que verdaderamente pasa con nosotros. Doctor, y salvamos. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo, pero historias debe tener miles para contar. Realmente está una inminencia de lo que es la cirugía plástica, sobre todo la reconstrucción de manos, y en otro momento lo volveremos a invitar, pero con más tiempo para seguir hablando de esto, y ojalá que mucha gente se concientice, tanto para fin de año y sobre todo el uso del casco, que justamente es lo que representa, como decía usted, el 85% de las camas ocupadas. Le agradecemos por su tiempo, doctor. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. El doctor Jesús Marín, jefe de servicio de cirugía de manos del Hospital de Trauma. Rosana. La doctora estaba hablando, ¿verdad?, de todo el vía crucis que ellos tienen que pasar, o las personas que están en esta situación, ¿verdad?, víctima de un siniestro, para encontrar una ambulancia, ¿verdad? Acá ya estamos acostumbrados a verle siempre a la patrullera intervenir en los diferentes episodios, ¿verdad? Y el después, doctora, porque está el después también, y la parte económica siempre es la que más aprieta, ¿verdad? Estamos hablando recién de los costos para lo que es emergencias médicas de un accidentado, etcétera. ¿Cuál es la respuesta también? Porque sabemos que salud pública seguimos arrastrando carencia en todos los sentidos, ¿verdad? Tampoco podemos demasiado tirarle el fardo al Estado cuando sabemos que hay responsabilidades individuales que no podés trasladarle al Estado directamente, ¿verdad? ¿Cómo ustedes llevan esa carga del después? La cuestión económica, la justicia que tiene que entrar a intervenir, los daños que hay que resarcir. Obviamente la pérdida de vida humana ya no se puede indemnizar, ¿verdad? No hay dinero que eso compense. Pero, ¿qué es lo que se necesita en esos casos y cómo llevan ustedes ese luto y esa desgracia? Y realmente se necesita una contención emocional. El después, si no se tiene los medios económicos, pienso yo que sería difícil.
y muchos, a consecuencia de eso, agravan su situación por falta de medios económicos. Pero no solamente la lucha es en esto, como les dije hace rato, la parte psicológica, la parte económica, las secuelas físicas. Está también la lucha por la justicia, que uno pasa una doble, triple victimización. La ruta crítica que uno tiene que recorrer es impresionante y lo digo por experiencia. Yo un día tuve que levantarme con mi andador para ir en los pasillos de los tribunales porque le he visto a mis 2 hijos destrozados ya. Entonces dije, no puedo ser tan egoísta, tengo que asumir yo como mamá esta situación. Y me escapé de ellos y me fui apenas caminando. Y después, ¿qué pasó? Se vendió el juez, habiendo 3 dictámenes periciales accidentológicos, y le dio sobreseimiento libre al señor que nos chocó. O sea, con esto le digo también que si no existe amistad en Paraguay, no existe justicia. O sea, la persona que mató a tu hija salió libre de polvo y paja como si fuera que no hizo nada. Así mismo, habiendo 3 dictámenes periciales accidentológicos de que la culpa, el factor del accidente era factor humano. ¿Te recordás el nombre, obviamente, de este individuo? Sí, Guido Martín Cabrera Benítez. Doctora, sí. Realmente esto que nos pasa en el tema de siniestro vial, es triste que yo y que otras madres, que otras familias tengamos que transformar nuestro dolor en acciones fecundas de amor para salvar vida y para que las víctimas tengamos voces, para que las víctimas tengamos visibilidad. Porque ahora, por ejemplo, ¿por qué la ministra de Obras Públicas no libera el caso de la patrulla caminera y que nos hace para hacer controles en rutas? Y si sabemos y decimos y vemos, hace rato nos dijo en uno de la prensa, y que la patrulla coimea, dice. Y bueno, y si se hace eso, ¿por qué no se le implementa? De igual forma tiene que haber algún tipo de control. Claro, tiene que haber sanción. Justamente este domingo, doctora, tengo entendido que se recuerda es el día de las víctimas de accidentes viales. Van a hacer algún tipo de actividades, porque ayer estuvo con nosotros también el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Seguridad Vial. exactamente. Si nos puede comentar si van a hacer algún tipo de actividades y cómo se puede conmemorar, pero sobre todas las cosas para tratar de concienciar, que es lo más importante, porque la mayoría de los accidentes viales, o en este caso los siniestros viales, tiene todavía que ver con la inconsciencia de las personas al volante, la inconsciencia de las personas manejando en ruta o lo que sea. Entonces, si nos puede contar de qué se trata este domingo, esta fecha. Cada tercer domingo del mes de noviembre, las Naciones Unidas declaró que se conmemore el Día Internacional de Víctimas de Siniestro de Tránsito. ¿Por qué? Porque vieron que es una pandemia silenciosa que azota a varias familias. Entonces nuestra asociación ya ha levantado 2 monolitos a víctimas de siniestros viales para honrarle a nuestros seres queridos, por lo menos, y que nos escuchen las autoridades cada tercer domingo del mes de noviembre. Y ahora lo vamos a realizar en el monolito que tenemos en Parque Ñuguazú. Le invitamos a todas las personas, a todas las familias que quieran participar con nosotros para honrarle a ese ser querido que partió en un momento menos inesperado de al lado nuestro y dejó una mesa vacía, una silla vacía en nuestra mesa familiar, que eso es muy triste. A las 9 de la mañana vamos a estar en el Parque Ñuguazú, en la entrada del segundo portón, frente al monolito a víctima. Vamos a poner carteles, señalística que va a llevar hasta el monolito. Muy bien. Hecha entonces la invitación, y le agradecemos, doctora, por haber venido y acompañarnos y contarnos también su triste experiencia, su triste historia, pero dentro de todo para que la gente también entienda sobre esto y sobre todo que la justicia el día de mañana se ajusta realmente. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.
Tenemos una pausa nuevamente y seguimos con más temas aquí en 12.8. Último bloque de 12.8 y vamos con nuestro segmento de Esto también es noticia. A ver, el primer tema. Marco Rubio, así habría que leer, podría ser el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Y ustedes me van a explicar sobre todo esto. Empiezo con Camilo. Marco Rubio es de los sectores considerados como neocons o neoconservadores en los Estados Unidos, en el Partido Republicano. En sus inicios estuvo alejado incluso de Donald Trump en el primer periodo de Donald Trump porque no se quería estaba en otra ala política del Partido Republicano. Finalmente terminaron todos encontrándose detrás del liderazgo de Donald Trump. Lo que sí, Marco Rubio, como es de origen cubano, latino, él va a tener una política, si él llegara a ser el secretario de Estado, él va a tener una política sumamente agresiva hacia algunos países como por ejemplo Cuba, Venezuela, Bolivia, todos los países que tienen gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas. Eso es cierto. Ahora, en el caso nacional, sí es lo que algunos venimos planteando como alguna conjetura. Cuando se habla del tema de las sanciones a las personas designadas significativamente corruptas en Paraguay, Horacio Cartes, Hugo Velázquez y otros más, que algunos plantean de manera así muy caricaturescas. No, esto no tiene nada que ver porque en Estados Unidos hay independencia de poderes y lo que dice la justicia es una cosa, lo que dice el gobierno es otra cosa. Decía, espera poco. Justamente Marco Rubio... O sea, que era así, cortito nomás lo que cada uno tenía que Marco decir. Rubio dijo nomás salió en estos días un video que cuando Marco Rubio criticaba al gobierno de Biden, cuando Biden liberó a 2 venezolanos que estaban presos en prisiones federales norteamericanas por una negociación política que hizo con el gobierno de Maduro. Y con el gobierno de Maduro negociaron liberando a las 2 personas presas condenadas por la justicia norteamericana. ¿Por qué no podrían ver por intereses geopolíticos también sanciones que tuvieron en Paraguay? Eso me parece que es lo que nosotros tenemos que estar atentos a esta designación. Yo no creo que la prioridad de Trump sea hoy mismo eso, pero es parte de una política de Estado. No, de Trump no. A ver, podemos agregar de la siguiente manera rápidamente. Este sería el nuevo Anthony Blinken. Sí. Ah. Paraguay es importante para los Estados Unidos en lo siguiente. No. Paraguay es el único país que reconoce a Taiwán como nación. Estados Unidos no lo reconoce a Taiwán como nación, pero Estados Unidos necesita que Taiwán sea una nación. De ahí la relevancia de Paraguay. Paraguay es el único país de los 15 que reconocen a Taiwán como un estado más serio. El resto son todos islitas o países africanos muy extrarradio. De ahí la relevancia. Ahora bien, que todo sea como soplar y hacer botella, tampoco no. Porque hay algo que tiene que ver, no con la independencia, sino cuestiones que tienen que ver con el Departamento del Tesoro en cuanto a las sanciones. Lo concerniente a eso. Pero finalmente, en política, todo es posible. Y en política, nada es absoluto y nada es eterno. Puede darse, como que no también. Ahora, el tiempo lo dirá eso, ¿verdad? Benja, Marco Rubio sabe que es un Paraguay. Sí. Yo creo que... Porque viste que de repente estamos con el delirio acá, no sé qué, porque yo estoy segura que Biden no sabe hasta Marco hoy Rubio estuvo que acá. es un Paraguay. Se reunió con el presidente Santiago Peña. 4 reuniones con Peña. Oh. ¿Sí? En febrero estuvo acá. ¿Sí? En el marco de esta política que mencionaba Camilo, de probablemente mayor confrontación global con China y en la región, en Centroamérica, con ciertos regímenes políticos, Rubio es conocedor de esta cuestión por su origen, tal vez también, mira un poco más hacia América Latina. Las prioridades no van a ser, obviamente, América Latina. Serán China, será Israel, será Ucrania, con distintas políticas, avanzar en el respaldo de Israel, restarle apoyo a Ucrania. Pero en lo que respecta a Paraguay, es una persona con la que el gobierno de Santiago Peña tiene un contacto bastante directo. Directo. Entonces, se abre un escenario y hay que recordar un escenario nuevo que en las relaciones gobierno paraguayo, gobierno de Estados Unidos pueden ser mejores a las que eran anteriormente. Recordemos que en la última visita de este senador a Paraguay, él había planteado el problema justamente de que sus principales aliados, o con sus principales aliados, Estados Unidos estaba obrando muy mal. Y sus representaciones diplomáticas estaban obrando muy mal. Y hablaba, van a terminar operando en otra moneda. Es decir, alejarse del dólar
y acercarse a la moneda china. Entonces, abre un nuevo escenario que es más propicio para encarar relaciones que sean un tanto más constructivas a las que históricamente mantuvo Paraguay con Estados Unidos. Eso no quiere decir que partan iniciativas autónomas, directas, de parte del gobierno de Estados Unidos. Eso será algo que va a tener que gestionar en su momento el gobierno paraguayo, y no existe ninguna garantía de nada cuando se tratan de discusiones e intereses tan grandes que están en juego. Pero Paraguay, siendo chiquito, siendo muy chiquito, puede, ya está confirmado, confirmadísimo. Sí. Esta tarde se confirmó su, pero a ver, su insisto, nominación. no debemos... Siendo chiquito, y termino con esto, puede actuar de manera práctica, como decía la diplomacia de Kissinger en su momento, y decir, bueno, ¿qué hay en este terreno de esta disputa global? ¿Qué es lo que le conviene al Paraguay? ¿Qué es lo que estaría dispuesto a dar que nunca dio, por ejemplo, Estados Unidos? A ver, Paraguay, insisto en esto, es importantísimo para que Taiwán siga existiendo como Estado-nación. Taiwán, en algún tipo de confrontación militar, es relevante para ser cabeza de puente. Pero yo no creo que ese sea el tema principal. Creo que es la disputa de Estados Unidos-China. Lo de Taiwán es una consecuencia importante, un factor importante, pero secundario en relación a esta cuestión. Pero yo recuerdo cuando el gobierno de Mario Abdo se decía, desde el gobierno anterior decían, pero qué disparate, eso como si fuera que Joe Biden le atiende el teléfono a Marito. Ellos actúan de manera autónoma, las instituciones norteamericanas son sólidas, ellos investigan, era toda una bola. No funciona así. ¿Por qué es lo que tenemos que reducir todo a el presidente con el presidente? Hay miles de vasos comunicantes. Hay empresarios norteamericanos que tienen intereses en la región, que tienen socios comerciales y empresariales con países de la región que tienen intereses comerciales y empresariales en Paraguay. Yo no sé qué fue lo que el gobierno de Mario Abdo le facilitó y le dio a algunos intereses económicos e intereses fácticos norteamericanos. Pero de que, disculpen que lo diga así porque casi ya entramos en horario de protección al menor, pero de que entregaron el culo en el gobierno pasado para que los norteamericanos se metan hasta nuestra cocina, fue así. La pregunta que yo me hago como ahora... la Argentina entregaron el culo para que China entre en todos lados. La pregunta que yo me hago ahora es... ¿Qué va a negociarse desde el Paraguay para poder revertir ese equilibrio? Porque probablemente, ¿sabes cómo es la cuestión? Donald Trump no llega a la presidencia de los Estados Unidos solamente por él y su carisma. Hay miles de personas que operaron allí, entre ellos miles de empresarios que consiguieron plata, que hicieron lobby, que montaron candidaturas, que probablemente tengan intereses económicos también aquí en la región. ¿Qué es lo que Paraguay podría facilitarle a algunos sectores vinculados y cercanos a Donald Trump que podría ayudar a facilitar las conversaciones? Para mí es claro, si ganaban los demócratas no había ninguna posibilidad de revertir la política del statu quo que ya se implementó aquí. Con los republicanos se crea la condición de posibilidad. No significa que va a suceder, pero ahora sí hay condiciones de posibilidad. Antes no había. Ahora, eso de insistir que Paraguay no tiene nada que aportar en el concierto de naciones, no digo que vos estás diciendo, el pensamiento general, ¿qué puede aportar Paraguay a Estados Unidos? ¿Qué le puede ofrecer Paraguay o Peña como presidente de los Estados de Paraguay? ¿Qué le puede ofrecer? ¿Qué le puede ofrecer? Le puede ofrecer que siga siendo Paraguay la llave para que China continental no se apodere totalmente del patio trasero de los Estados Unidos. Está a un paso China continental de apropiarse de toda Sudamérica. Y Paraguay es la llave que está impidiendo eso hasta ahora. Creo que ahí también es una clave que se puede analizar en el debate, ¿verdad? Yo no sé si China está a un paso o a 3 pasos o a cuántos pasos está, no sé. A unos cuantos. Lo que sé es que hay una disputa global y en esa disputa global se libra parte de ese escenario, es Sudamérica. Sí. Es uno de los escenarios, no es el más importante, pero es uno de los escenarios en donde se libra también esa disputa. Y Paraguay ocupa un lugar geopolítico extraordinario, ¿verdad? Probablemente algunos no quieran invertir necesariamente en cuestiones en tal o cual rama de la producción, les puede interesar hidrovía, les puede interesar algunas cuestiones sin lugar a dudas, pero el mayor interés de Estados Unidos hacia Paraguay es en esta disputa de cómo se ubica un país tan importante por su ubicación geográfica. Argentina sabemos cómo se está alineando, que de manera más práctica, porque Milei ahora se va a China, por ejemplo. Después de todo su discurso incendiario contra China, se va a la China. Se va a la China. Se va a la China. Brasil tiene una posición que sabemos cuál es,
la posición de Brasil. Y además tiene diferencias con este gobierno, esta administración en particular, donde, por ejemplo, hablando de empresarios que pusieron mucha guita y tienen mucho protagonismo, Musk, por ejemplo, Elon Musk, fue rajado de Brasil. Ahí hay conflictos hasta específicos, digamos. Sí. Brasil tiene una diplomacia más amplia, pero tiene una posición de alianza con China, los BRICS, que siempre decidimos Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y muchos otros países que se sumaron a esta alternativa al mundo unipolar dominado por Estados Unidos. La hidrovía. Entonces, para terminar nomás Sí. digo, para mí la cuestión es la que estábamos charlando recién. Una victoria demócrata iba a ser más de lo mismo, o tal vez una actuación más agresiva, si se quiere, en materia de intervención en los asuntos internos de Paraguay. En este caso, no es que nos traten como una nación independiente y soberana y cosas por el estilo, pero se abre un escenario más positivo que permite que Paraguay haga determinados planteamientos que puedan ser convenientes para sus intereses. Yo sé que se paró. ¿Cómo ya. se va a negociar eso? Yo sé que ya se paró, Carmiña, pero déjame decir eso, si no me voy a quedar con las ganas. La hidrovía. Sí, eso Cerca es de claro. Rosario, China Continental construyó una empresa de China Continental construyó uno de los más grandes puertos en el mundo de aguas poco profundas, en el mundo. Estados Unidos y China comercialmente van a pelearse por la hidrovía, que es la octava vía naval más importante en el mundo. No se olviden de eso. No es cualquier cosa. Por eso yo subrayo lo que dice Benjamín. Paraguay es un actor clave en el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Muy bien. Ay, Ahora Marina, sí, me callo. te dejé terminar. Sos una genia, gracias. Muy bien. Gracias, Héctor. Como siempre. por haber 12-8. venido. 12-8. 12-8. Muy bien. Gracias, Rosana, también. Gracias, Camilo. Muy bien. Y Camilo, a Camilo, gracias. te iba a decir, no le estás agradeciendo Gracias, a Camilo. Camilo. ¿Seguís Sí, sí, casado, está bien. Camilo? Sí, sí, claro, por ¿Cuántos supuesto. hijos tenés? Una. Una que vos sepas. Nació el viernes 18 de octubre. Que vos sepas. Mayor Vera ¿Y Zapucay. ya te afiliaste al Sí, pero PLRA? directamente. Nos ¿Eh? fuimos al PLRA, golpeamos la puerta, queremos habilidad con el otro directorio, por ¿Escuchaste lo favor, que te me dije, Camilo? Estás muy joven, pues, y no escuchaste. Gracias, Benja. Por favor. Será hasta Gusto. mañana, 12-8, como siempre, a las 19 horas. ¿Por qué? Adiós.